Castillo Pollenari, la fortaleza de Vlad el Empalador. El Castillo Pollenari, también conocido como la Fortaleza de Pollenari, es una de las estructuras más fascinantes y misteriosas de Rumanía. Situada en las escarpadas montañas de los Cárpatos meridionales, esta fortaleza tiene una historia profundamente vinculada a la figura de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, el infame príncipe que inspiró la leyenda de Drácula. Aunque menos famosa que el castillo de Bran, Pollenari es en realidad una fortaleza auténticamente asociada con Vlad Tepes y su régimen, lo que la convierte en una parada esencial para los amantes de la historia, el mito y la arquitectura medieval. El castillo Pollenari fue construido en el siglo XIII por los boyardos de Valaquia, y en su origen era una fortificación modesta. Sin embargo, su papel en la historia de Rumanía se intensificó a mediados del siglo XV cuando Vlad Tepes, también conocido como Vlad Drăculea, decidió restaurarlo y expandirlo. Vlad eligió Pollenari por su ubicación estratégica, en lo alto de un acantilado. Sobre el río Arge, la fortaleza ofrecía una vista inmejorable de los alrededores, lo que la convertía en un baluarte casi inexpugnable contra los ataques enemigos. La restauración de Pollenari por Vlad Tepes es parte de su legado como un gobernante despiadado pero efectivo, famoso por sus métodos brutales para mantener el control sobre sus súbditos y aterrorizar a sus enemigos. Según las crónicas, Vlad obligó a los boyardos que conspiraron en su contra a reconstruir la fortaleza, haciendo que trabajaran en condiciones extremadamente duras, muchos de ellos pereciendo durante la construcción. Esta acción se enmarca dentro del patrón de Vlad, que buscaba consolidar su poder en Valaquia al castigar severamente a los traidores y centralizar su autoridad. Pollenari sirvió como una de las principales residencias y refugios de Vlad el Empalador, especialmente durante las campañas militares en las que luchaba contra los otomanos y otras amenazas a su dominio. La fortaleza fue utilizada como base estratégica desde la cual podía monitorear las rutas comerciales y militares a través de los montes Cárpatos. A pesar de su importancia militar, Pollenari nunca alcanzó la opulencia o el tamaño de otros castillos europeos, siendo más una fortaleza defensiva que un palacio de lujo. Una de las historias más famosas relacionadas con Pollenari cuenta que Vlad, mientras estaba sitiado por los otomanos en la fortaleza, escapó por un estrecho sendero a través de los montes, ayudado por sus fieles soldados. Según la leyenda, su esposa, creyendo que no había forma de huir, se arrojó desde las murallas del castillo hacia el río Arge antes de caer prisionera de los invasores. Este relato refuerza la atmósfera de tragedia y resistencia que rodea al castillo. Con el tiempo, y tras la muerte de Vlad Tepes, la importancia de la fortaleza de Pollenari disminuyó. A finales del siglo XVI y XVII, ya había caído en desuso y estaba en estado de abandono. Los terremotos y el clima implacable de las montañas aceleraron su deterioro, y gran parte de la estructura original quedó en ruinas. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, Pollenari comenzó a despertar el interés de los historiadores y entusiastas de la leyenda de Drácula. Aunque la mayor parte de la estructura se encontraba en mal estado, las ruinas de la fortaleza fueron restauradas en cierta medida, y se convirtió en un destino turístico para aquellos interesados en la figura histórica de Vlad Tepes y su asociación con el vampiro literario creado por Bram Stoker. El castillo Pollenari está situado en un entorno verdaderamente espectacular. Construido a una altura de más de 800 metros sobre el nivel del mar, se alza sobre un precipicio con vistas al río Arge y a la carretera que serpentea por el famoso desfiladero de Transfran, una de las carreteras más pintorescas de Rumanía. Para llegar al castillo, los visitantes deben subir un empinado sendero de más de 1480 escalones que conduce desde la base de la montaña hasta la cima, donde se encuentran las ruinas. Aunque la caminata puede ser desafiante, las vistas desde la cima son impresionantes, ofreciendo una panorámica inigualable de los Cárpatos y del río que corre en el valle. La estructura en sí es bastante modesta en comparación con otros castillos medievales. Las ruinas actuales comprenden muros y torres parcialmente restauradas, pero la disposición original del castillo sigue siendo visible. Su diseño es sencillo, con un enfoque en la defensa y la resistencia, características fundamentales para una fortaleza de montaña destinada a soportar asedios y ataques. Hoy en día,
El castillo Poljenari atrae a turistas de todo el mundo, fascinados por su conexión con Vlad el Empalador y la mitología de Drácula. A diferencia del más comercial castillo de Bran, Poljenari ofrece una experiencia más auténtica y menos turística, permitiendo a los visitantes sentir la atmósfera de misterio y desolación que rodea las ruinas. Además de su importancia histórica, la subida al castillo y las vistas desde la cima lo convierten en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Aunque gran parte del castillo está en ruinas, la sensación de caminar por un lugar que una vez fue testigo de batallas, traiciones y grandes tragedias añade una dimensión especial a la visita. Para aquellos interesados en la historia medieval de Rumanía, Poljenari es un recordatorio de los tiempos turbulentos en los que Vlad Tepes gobernaba con mano de hierro, defendiendo su principado de invasores extranjeros y enemigos internos. La fortaleza representa no solo la fuerza militar de Vlad, sino también su implacable determinación por mantener el control sobre su reino a cualquier costo. Si bien muchos turistas asocian a Vlad el Empalador con el personaje ficticio de Drácula, Poljenari ofrece una perspectiva más realista de la figura histórica detrás del mito. A diferencia del ficticio castillo gótico de Drácula en la novela de Bram Stoker, la fortaleza de Poljenari refleja el verdadero carácter de Vlad, austero, imponente y estratégicamente imbatible. Es en este lugar donde los visitantes pueden imaginar a Vlad vigilando las rutas montañosas, planeando sus tácticas militares y tomando decisiones que cambiarían el destino de su país. La fortaleza es un símbolo tangible de su legado, más allá de las historias de vampiros y el folclore. El castillo Poljenari es mucho más que una simple ruina en las montañas de los Cárpatos. Es un lugar cargado de historia, leyenda y misterio, que ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el pasado medieval de Rumanía y en la vida de uno de sus personajes más controvertidos y fascinantes: Vlad el Empalador. Para aquellos interesados en explorar tanto la historia real como el mito de Drácula, Poljenari es una parada obligatoria que no solo ofrece vistas espectaculares, sino también una profunda conexión con la rica historia de este país balcánico.